Hola, el tema de hoy es el triunvirato militar. Sean bienvenidos y bienvenidas. Hablemos sobre el triunvirato militar. Se preguntarán, ¿qué es un triunvirato? Un triunvirato es una forma de gobierno en la que participan tres personas, es decir, está integrada por tres personas que tienen, en términos teóricos, los mismos poderes y se organizan entre sí. El objetivo de hoy es conocer las características del triunvirato militar de 1956 a 1957. Los contenidos conceptuales son antecedentes y hechos relevantes. Veamos los antecedentes. El presidente entre 1949 y 1954 fue Juan Manuel Gálvez, que ganó las elecciones. Él se enfermó en el 54 y dejó la presidencia en su vicepresidente, Julio Lozano Díaz. Otros hechos que sirven como antecedentes para comprender nuestro tema tiene que ver con la modernización de las Fuerzas Armadas, que se inició precisamente en este periodo, con el apoyo de los Estados Unidos y de las instituciones, el gobierno del país. Significa que las Fuerzas Armadas se organizan, se estructuran, se dividen y adquieren nuevo equipo, entrenamientos, una visión diferente, una visión más como institución que como individuos particulares o como individuos que pertenecen a un partido. Eso es lo que entendemos por modernización de las Fuerzas Armadas. Otros antecedentes. En las elecciones de 1954 no hubo ganador claro. Las leyes establecían que el ganador tenía que tener una cantidad de votos X. Y el ganador, o el que obtuvo la mayoría de los votos, no llegó a esa cantidad. Por lo tanto, tocaba que el Congreso decidiera. Pero el Congreso no decidió. Y no decidió porque los miembros del Partido Nacional no asistieron al Congreso. Por lo tanto, el Congreso no podía tomar decisiones. Y el vicepresidente Julio Lozano Díaz, que en ese momento había tomado el poder, entonces asume el poder, no como vicepresidente, sino como presidente. ¿Sí? Y a partir de ahí, digamos, inicia un gobierno que de alguna manera va a manifestar la intención del presidente de continuar, digamos, más allá de lo adecuado, de lo que se consideraba oportuno en la presidencia. El gobierno prepara una constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente que iba a elaborar una nueva constitución y llamará elecciones para elegir a un presidente. El vicepresidente y presidente Julio Lozano Díaz forma el Partido de Unidad Nacional. Claro, como él estaba en el poder, este partido recibió mucho apoyo, ¿no? Y en términos prácticos era el que tenía mayores posibilidades de ganar porque controlaba los recursos desde el poder, desde el gobierno. Julio Lozano Díaz también presionó a los opositores, que en este caso eran los liberales, ya que él era miembro del Partido Nacional. En las elecciones del 54, los precandidatos fueron Tiburcio Carías Andino, por el Partido Nacional, Ramón Villeda Morales, por el Partido Liberal, y Abraham Williams Calderón, por el Partido Nacional también, solo que hubo una división entre Abraham Williams Calderón y Tiburcio Carías Andino. Otros hechos relevantes. El 21 de octubre de 1956, las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado, específicamente la Fuerza Aérea, debido a que el vicepresidente Julio Lozano Díaz, en ese momento presidente, intenta, digamos, mantenerse en el poder por vías no legales. Se forma un triunvirato, es decir, un gobierno formado por tres personas, y estaba integrado por el general Roque Rodríguez, por el coronel Héctor Caraccioli y por el mayor Roberto Gálvez Barnes. Digamos que este golpe de Estado recibió apoyo de ciertos sectores de la población que miraron en Julio Lozano Díaz las intenciones de perpetuarse o de quedarse en el poder por más tiempo del debido. ¿Qué decisiones tomó el triunvirato? Por ejemplo, aprobó una amnistía para que los miembros del Partido Liberal que habían sido expulsados del país por el gobierno de Julio Lozano volvieran, o para que aquellos miembros del Partido Liberal o que eran opositores al gobierno de Julio Lozano y que estaban en la cárcel salieran libres. Se fundó la Escuela Superior del Profesorado, que es la base de la actual Universidad Pedagógica Nacional, y se desarrolló este proyecto para modernizar la educación. Claro, esto es parte de un proceso educativo que no inició solo con el triunvirato, tenía años, de preparación, pero es en este momento cuando se inicia el proyecto, digamos, formal.
También se creó el Departamento de Gracias a Dios en el oriente de Honduras, para que se pudiera manejar mejor, digamos, la situación de esa zona del país desde allá y para consolidar la presencia del Estado de Honduras en esa región del país. También se creó la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y se le otorga la autonomía. Claro, no solamente fue un proceso que vino del gobierno, hubo presiones de los sectores estudiantiles, digamos, sectores sociales, para que se otorgara a la Universidad Nacional la autonomía. El Estado asume el control, la planeación y también la parte administrativa y financiera de la educación primaria. Y esto fue importante porque implica la institucionalización de la educación primaria en el país. Se crea el Instituto Nacional de la Vivienda, el INVA, que va a ser la base para la construcción de viviendas para los sectores medios y bajos en el país. También se creó el Patronato Nacional de la Infancia, que iba a generar políticas y acciones para favorecer a la familia y especialmente a los niños. Fue creada la Contraloría General de la República, por ejemplo. De esta manera, en este periodo se crean instituciones que iban a continuar más adelante con la profundización de la ampliación del papel del Estado en la sociedad hondureña. En las elecciones de 1957 salió triunfador el Partido Liberal y se nombra presidente del Congreso o presidente de la Asamblea a Ramón Villeda Morales. Y la Asamblea decide elegir presidente de la República, porque él fue el candidato con mayor cantidad de votos. Y eso se establecía ya legalmente, y fue la decisión, digamos, consensuada en ese momento, especialmente entre el Partido Liberal y las Fuerzas Armadas, digamos, que tenían un poder, ambas instituciones, ¿no?, importante en ese momento. A partir de ahí, entonces, a finales de 1957, asume el poder Ramón Villeda Morales. Y la Junta, o el triunvirato, ¿no?, digamos, desaparece. Primero es expulsado, o sale un miembro, Roque, el general Roque. Luego, el mayor Barnes, Galvez Barnes, digamos, renuncia y es sustituido por Osvaldo López Arellano. Este triunvirato desaparece, pero de todas maneras evidencia el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas como un poder, digamos, como una institución de poder, y no solo militar, sino política en el país, que se va a evidenciar más adelante. Es la hora de la tarea. Prepara un resumen sobre cuál fue el papel de las Fuerzas Armadas en el golpe de Estado de 1956. El objetivo alcanzado ha sido conocer las características del triunvirato militar de 1956 a 1957. Los contenidos conceptuales desarrollados han sido antecedentes y hechos relevantes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.